Saludos, gentes, bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM. Ahora vamos a tratar de hacer una lectura general de cómo cierra el 2023 y cuáles son las luces que se pueden a esta altura perfilar de cara al 2024 en la plataforma y agenda económica. Y para eso quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de este día, al economista César Villalona. César, gracias por estar con nosotros, a hacer espacio ya a un par de días del cierre de este 2023. Agradecerte y darte la bienvenida. Muchas gracias, Franklin. Un gusto estar por aquí siempre en tu programa y saludo a los oyentes, las oyentes de tu programa. César, así en general, empezar por el tema de los propósitos. Uno cuando arranca un año dice, en esto me voy a concentrar, esto quiero lograr. Y cuando cierra, uno hace las cuentas y trata de ver si en realidad le pegó, le acertó o fue en la ruta de los propósitos que trazó. ¿Cuáles podríamos decir que son en materia estratégica, en línea estratégica, cuando hablamos de economía de un país? ¿Cuáles fueron las líneas y los propósitos que podríamos decir El Salvador trazó a partir de este gobierno? ¿Cuáles son esos propósitos que se delinearon al inicio del año, del 2023? ¿Y qué tanto se avanzó en esa ruta? ¿Ha impactado eso en la vida de la gente o no ha impactado? ¿O simple y sencillamente el país no ha tenido un rumbo claro y ha venido improvisando? ¿Cómo podríamos interpretar esto, César, en materia económica? Muy bien, mira, yo diría que el gobierno se trazó primero, como cualquier gobierno, un crecimiento económico que no ha logrado cumplir. Crecimiento de la economía de 2,8%. Así se aprobó el presupuesto. La palabra crecimiento económico lo que quiere decir es aumento de la producción nacional, de bienes, de servicios, es decir, la producción industrial, agrícola, construcción, de todos los sectores de la economía. Una economía tiene muchos sectores, comunicaciones, transporte, energía, y en todo se producen bienes o se producen servicios. Entonces, cuando en un año aumenta esa producción con respecto al año anterior, se dice que la economía creció. Ese es el concepto que se utiliza. Entonces, se planteó un crecimiento de 2,8, más alto que el del 2022, porque en 2022, según el dato oficial, la economía creció 2,6. Entonces se propuso 2,8. Esta es una línea, digamos, general, que tiene que ver con la variable grande de producción. También se propuso una alta inversión pública. Cuando hablamos de la inversión, hay un gasto del presupuesto que se llama gasto de capital y que se divide en las inversiones en activos fijos, es decir, obras. Por ejemplo, hacer un hospital, hacer un sistema de riego, hacer una escuela, reparar una escuela. Eso significa activo fijo, inversión en activo fijo. No es lo mismo pagar un salario que hacer una escuela, ¿verdad? No es lo mismo un subsidio que hacer una escuela. El salario es un gasto, el subsidio es un gasto, así se entiende en el presupuesto. Pero ya hacer una escuela se considera gasto de capital o inversión. Entonces, activo fijo. En el gasto de capital también está lo que invierten en capital humano. Ese rubro es importante, es decir, la formación de la gente que trabaja en el Estado. Eso quiere decir becas para empleados públicos, maestrías, capacitarlos. Y también está la transferencia, que es lo que le dan a las municipalidades y a la DOM, a la Dirección de Obras Municipales. Ese rubro lo aprobaron más alto, sobre todo con algunos refuerzos que le hicieron, que en el año 2022. 1.719 millones. Ahí había una apuesta, es decir, vamos a hacer 7 pasos de desniveles, vamos a hacer 2 sedes de la Universidad de El Salvador, vamos a hacer eh, obras de mitigación en el Ministerio de Obras Públicas por 75 millones, vamos a reparar 1.000 escuelas, de nuevo volvieron a repetir la cifra. Una infinidad de obras. Vamos a iniciar lo de los chorros, el viaducto, que el tren. No pusieron el aeropuerto. El aeropuerto ya se olvidaron de los 5 años, ya no, prácticamente no hablan mucho de eso. Entonces estaba el componente de inversión. El otro componente importante era el turismo. Se habló mucho del turismo, de generar condiciones para el turismo, porque ya la seguridad ha mejorado y van a venir turistas y vamos a fomentar el turismo. Si yo tuviera que hablar de 3 prioridades a nivel de gobierno, hablaría de esas 3. La primera es grandísima, porque tiene que ver con
todos los sectores. Y la segunda tiene que ver ya con cómo manejar el dinero del Estado. Y la otra con una apuesta de generación de turistas para generar divisas. Se podría agregar otras cosas también, porque siempre hay promesas en salud, Ujú, siempre hay promesas en educación que son estratégicas. En educación, fundamentalmente por el lado de las escuelas. ujú. Eh, y eh, bueno, otra apuesta siempre sigue siendo lo de la seguridad, que tiene que ver también con el presupuesto, con los recursos que van destinados a esa área. Bien, yo creo que eso fue como lo fundamental. Bueno, siempre también se habla de atraer inversión extranjera, pero eso es habitual. Vamos a generar inversión extranjera, va a venir inversión extranjera, estamos creando condiciones con la infraestructura, con la seguridad. Ya me pasé de tres, pero Sí. digamos que por ahí yo veo las apuestas que ellos establecieron. ¿Ves en esto desarrollo? ¿Ves que en realidad fue una área en la que se le apostó y que avanzó? ¿O simple y sencillamente esto fue solo anuncio y no pasó a mayor cosa? Bueno, los resultados dicen que eso no se logró. Vamos a ver, comencemos por el tema de la producción. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ya sacó un balance de las economías de América Latina. La CEPAL se basa en los datos de los bancos centrales. La CEPAL no hace una investigación y dice la economía creció tanto, no. Ellos lo que hacen es un consolidado a partir de lo que dicen los gobiernos. Solo que ellos tienen información, incluso que el gobierno no ha hecho pública. Ellos se adelantan, porque este gobierno solo ha dado la tasa de crecimiento hasta septiembre. Ya la CEPAL la dio en el año, es decir, que tiene acceso a información. Y habla de 2,3, la CEPAL. El gobierno no lo ha desmentido. Entonces no es lo mismo 2,8 que 2,3. Puede parecer chiquita la cifra, pero ese 0,5, estás hablando de 1.800 millones de dólares menos de producción. Si tú tienes un PIB de 32 mil millones y crees que va a crecer 2,8 y crece 2,3, entonces hay una cantidad de dinero ahí, porque la producción se mide en dinero. Se producen bienes y se venden. Entonces el PIB se da en dinero, 32 mil millones de dólares. Ese es el valor de nuestra producción en un año. Estoy hablando del 2022. En el 23 esperan un 2,8 y resulta 2,3. Entonces hay como 1.500 millones menos de lo esperado. No es despreciable, 1.500 millones de toda la producción agrícola de un año del país, casi. Entonces, ahí fracasaron en la meta, pero hay otra cosa. Lo que ha crecido un poco ha sido algunas áreas de los servicios, porque nosotros tenemos los datos de la producción industrial. No basta decir la economía creció 2,3 o creció 2,1 o decreció, sino que hay que ver los sectores. La industria es el principal sector de la economía salvadoreña en el aporte a la producción nacional, con el 16%. El segundo es el comercio con el 14%. Luego vienen otros. El sistema financiero con un 7, transporte con un 7, construcción con 7 y tanto, agricultura 5 y así lo desglosa. Los servicios en general, cuando lo sumas todos los servicios, son más del 60%, pero el principal servicio, que es comercio, es 14%, la industria es un 16%. Y la industria además es el principal productor de alimentos del país, produce más alimentos que el agro, porque la agricultura aporta el 16% del PIB de la producción y el agro el 5%. Y también es un sector que produce materia prima, es muy importante. Y es el segundo sector en generación de empleo después del comercio. ¿Qué pasó con la industria? Hasta el mes de septiembre, el dato que nos ha dado el gobierno de la producción industrial es que registra una caída de menos 3,6. Y en el caso del agro hay un estancamiento. Y en el rubro de granos básicos hay una reducción. Es decir, que si la producción industrial cayó, eh, no podemos hablar de un buen año, porque es una producción clave para la economía y es una clave por todo, ¿verdad? Por todo lo que implica en el aporte al PIB, en el aporte al empleo, y porque de todas las exportaciones del país, de toda la producción que se vende en el exterior de bienes, el 97% es industrial y el 3% agrícola. El sector agrícola prácticamente es café,
y algunos otros rubros, porque el azúcar está como agroindustria. Y la mayor parte de la producción que se exporta viene de consumo a Centroamérica, maquilas, etcétera. Entonces la industria tuvo un mal desempeño. Y sabemos que hubo quiebra de maquilas. En el sector maquilero ya han quebrado varias maquilas en estos años y han perdido el empleo 14.000 personas. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces esa es una meta no cumplida, la meta de la producción. Aprovecho para decir, dentro de la producción, que cuando agarramos la producción exportable, en el año todas las exportaciones cayeron, todas. Yo tengo el cuadro aquí. Las exportaciones totales hasta noviembre, ya no va a variar el dato, cayeron 8,9. Es decir, que este país exportó menos. Exportó menos por 588 millones de dólares, un desplome. En el caso del café, menos 15%, el azúcar menos 5%, las maquilas menos 20,7%, se desplomaron, que son parte de las exportaciones industriales. Y las que van a Centroamérica, que son industriales, 3,9%, y fuera de Centroamérica, 8%, todas. No hubo un rubro de exportación que creciera. Eh, Esto es importante porque eso significa que la entrada de dólares a la economía por exportación solo hasta noviembre cayó en menos 588 millones y la entrada de remesa hasta noviembre aumentó en 375. Aumentan las remesas, pero el aumento de la remesa es inferior a la caída de las exportaciones y por eso las reservas, la cantidad de dólares en la economía está disminuyendo. Hay que ponerle atención a ese dato. La economía salvadoreña tiene menos dólares que el año pasado y el dinero que está circulando es menor, el dinero que tenemos en la mano para comprar, lo que tenemos salario, o recibimos remesa, o la gente que tiene ahorro que paga con cheque o con tarjeta de débito, que son pocas, ese dinero ha caído en menos 7% hasta octubre. Esto tiene que ver con un desbalance con la relación económica con el resto del mundo. El país genera dólares vía exportación, cayeron. Vía remesa, subieron, pero menos que las exportaciones. Vía deuda, la deuda creció con el exterior, pero creció poco, porque la deuda que más creció fue con la AFP y con los bancos. Y esos dólares están aquí, eso no es extraer dólares de fuera. Inversión extranjera muy pequeña y la salida por importación, pago de deuda fue muy grande. Entonces están cayendo las reservas y está cayendo el medio circulante, menos 7%. Eso quiere decir menos capacidad de consumo del pueblo y por lo tanto eso no contribuye a un crecimiento económico por el lado de la demanda. En el caso del presupuesto, que fue la otra gran promesa, ahí hay un incumplimiento muy grande. En el gasto de capital, fíjate que el gasto de capital que aprobaron fue de 1.719 millones y hasta noviembre habían ejecutado el 31%, que es el 31,6 de 1.719. Habían ejecutado 542. ¿Cuánto no ejecutaron? Casi 1.200, un poco menos. 1.200. ¿Cuánto eran activos fijos? 1.099. ¿Cuánto han ejecutado? 18%, 204 millones. Es decir, inversiones por 1.099 millones y la hicieron por 204. ¿Cuánto le faltó de inversión? Por eso no hicieron la sede de la universidad, por eso no hicieron las obras que habían prometido. En el caso de recursos humanos, solo invirtieron el 34% de los 93 millones, los 94 millones. Es decir, ¿cuál es la prioridad en el recurso humano? Ninguna. Y lo que le dieron a la DON y a las alcaldías, 51% de inversión. 51, ya en 11 meses. ¿Cómo cerrará en el año? 55. Es decir, que no hicieron obras por más de 200 millones de dólares, de los 500 y pico, de los 452. Ese es el rubro peor del presupuesto, el de inversión. Pero no solo eso. Cuando vemos las inversiones también por ministerio, hay una ejecución muy baja. Por ejemplo, obra pública, que tiene que ver con las inversiones, solo invirtió en los primeros 11 meses del año, en el caso de obras públicas, el 48% del dinero que le aprobaron. El desarrollo local,
solo el 70%, vivienda 54%, turismo, que era una apuesta del gobierno, solo invirtió el 53% el ministerio del dinero, un poquito más de la mitad. Y así si seguimos viendo, el ramo de economía 67, salud 76, educación 72. Es decir, los ministerios, el gobierno central al final va a ejecutar más o menos el 75% de lo que le aprobaron. Ese 25 no ejecutado de un presupuesto de más de 9.000 millones, son más de 2.000 millones que no ejecutaron. Donde sí gastaron mucho fue en la Fuerza Armada, ¿no? Casi todo, ya habían gastado el 93% en 11 meses. Y en la Cancillería, muchísimo dinero han gastado. Se sobregiró. Entonces, esa otra apuesta de inversión me parece que no, tampoco la lograron cumplir. En el caso del turismo, el gobierno está dando datos de aumento de turismo. Eh, este año hicieron el Miss Universo, que no estaba previsto. Es probable que haya venido gente a ese evento, un evento episódico. Los Juegos Centroamericanos, un evento episódico. Y el dato que yo tenía hasta septiembre era un 7% de aumento del turismo. Esa es una cifra pequeña, un 7% de aumento. Eso no rebasa los aumentos que hubo en los gobiernos del FMLN. Y está viniendo mucha gente para irse para otros países, que llegan aquí y luego se van a Nicaragua. Y también hay un turismo de salvadoreños. Yo creo que ese rubro no tiene el desarrollo que el gobierno eh, divulga en Twitter, en declaraciones de funcionarios. Ujú. No me parece que eso se esté disparando, aunque esté viniendo más población salvadoreña, podría haber venido, ¿verdad? Pero el turismo nuestro es más de eventos no es un turismo firme en el sentido de venir a ver bellezas naturales, venir a ver muchas cosas que tenemos en el país Ujú. que son buenas, porque las instalaciones tampoco son buenas. El desarrollo del turismo se lleva mucho tiempo. Un turista no va a venir aquí cuando no hay agua en el restaurante donde se va a quedar, en el hotel, con perdón, no hay problema de agua, hay problemas de otro tipo. Las instalaciones no son las adecuadas. Eso podría desarrollarse, pero creo que eso todavía en el país está en pañales. Y finalmente, la inversión extranjera, el gobierno está hablando de 487 millones. Bueno, si fueron 487 millones, es la mitad de lo que llegó en el 2018, que fue el último gobierno del FMLN, donde llegaron más de 800, creo que más de 840 millones, un poco más de la mitad. Y además, seguimos siendo el último de Centroamérica. Costa Rica, en los primeros 9 meses del año, es un dato público que nosotros tenemos, ya había recibido 2.691. Su meta era 3.000 millones, la van a cumplir. Nicaragua en 6 meses, 1.447. Y nosotros en un año, 585. 1.447 es el dato de Nicaragua de los primeros 6 meses. Guatemala en 6 meses, 743. Y Honduras, 400. Y nosotros en un año, 487. Vamos a Ujú. quedar de último. De nuevo, ya cerramos. Pero además a ese dato hay que restarle lo que se llevaron las empresas de ganancia, Ujú. que todavía no lo tenemos, para sacar la inversión neta. De manera que no fue un año de gran inversión. Y el turismo, con perdón, la seguridad pública que el gobierno exhibe no ha generado inversión extranjera. El año pasado, el año 2022, fue de menos 101. Y el Bitcoin tampoco, que el Bitcoin se suponía que iba a traer inversión extranjera. Entonces aquí esa variable sigue mal, sigue muy mal. Y han empeorado, para cerrar, los problemas de salud y educación. Todo el mundo sabe que hay problemas de medicina en los hospitales, que han renunciado muchos especialistas del Seguro Social, han despedido médicos del sistema de salud, incluyendo 46 jóvenes que trabajaban en Rosales, que hay menos especialistas por población que tiene acceso a la seguridad social. Eran 1,8 millones de personas, hoy son 2,2 y tenemos menos especialistas. La salud no está bien. Y en la educación ni hablar, el alfabetismo sigue el 10%, no reparan las escuelas, que el gobierno dice, a la UE le deben 42 millones de dólares todavía, de los últimos 2 años, no le hacen la sede, la educación universitaria no está bien. Entonces yo creo que este es un año, para cerrar, un año malo,
creo que peor que el 22, porque además los salarios estuvieron congelados y hay un incremento de precio que se acumula ya a los que venimos trayendo de los años anteriores. Solo el rubro de alimentos de la canasta de mercado ha crecido ya en 3 años un 30%, 13, 12 y este año hablan de 5. Cuando lo suma, es un 30. ¿Y a quién le ha subido el salario en un 30 en este país? El Ujú, salario mínimo subió en un 20 para una franja pequeña de la población y ya eso se lo tragaron. La canasta básica se sigue encareciendo y los servicios básicos. Entonces, un año de poco dinamismo económico, caída de la producción industrial, estancamiento de la agricultura, caída de las exportaciones, baja inversión pública, caída de la inversión pública con respecto al año pasado, poca inversión extranjera, problemas de salud y educación y tenemos un problema de alza de precio que afecta a la mayoría de la población que tiene ingresos fijos o ingresos bajos, entre ujú, fijos y bajos. Y ujú. el empleo, para cerrar, no tengo datos recientes. El último dato que yo tengo de empleo es de mayo. Yo tengo un Sí. amigo que le pide al Seguro Social, él se encarga de pedirle al Seguro Social la información del empleo formal. Y me comentó, me mandó los últimos datos, que el último que le dio el seguro fue de mayo. Y en mayo el empleo en el sector formal de la economía estaba en 972 personas, 972.000 personas, la misma cantidad de noviembre y diciembre del 22. De manera que hasta mayo no se había generado empleo. Yo no puedo dar otro dato. Lo que puedo decir es que hasta mayo no se había generado más empleo en el sector formal, pero sí sabemos públicamente, información pública de la prensa, que en junio quebró una maquila y despidió 1.000 personas, que luego cerró otra empresa maquiladora y echó 1.600. Es decir, se ha venido como acumulando un problema ahí en estos meses. Me da la impresión de que este año no se generó ningún puesto de trabajo nuevo en el sector formal, salvo tal vez en el gobierno, pero no en el sector privado. Bueno, entonces con problemas de empleo y de ingresos bajos y todo caro, y una economía semi-estancada, creo que cerramos mal. Si revisamos toda esta lectura y un poco vemos el momento en el que estamos, porque ahora ya se aprobó un nuevo presupuesto, que es el presupuesto para el periodo 2024. Hay una coyuntura electoral que de alguna manera va a impactar el próximo año, por lo menos de aquí a marzo. Al cierre de junio te viene un cambio de, de funcionariado del aparato público en todos los niveles, municipal, legislativo, presidencial. Entonces, todo esto también te toca, te influye en las perspectivas y expectativas que económicamente pudiera trazar el país de cara al próximo año. Y sumando esto a la lectura que tú has hecho, ¿cuál debería ser la perspectiva que los salvadoreños debemos esperar en el 24 si hablamos en una ruta económica? Es decir, ¿qué nos espera a la economía, tanto del país como a la economía de los hogares? Porque hay que decirlo, César, independientemente de la realidad que nos está mostrando el país, las cifras y el día a día, hay en El Salvador, en el momento, digamos, en este momento, una especie de esperanza que las cosas van a estar mejor. Entonces, la realidad te pinta un poco a esta expectativa que la gente tiene de cara al 2024, que nos depara en materia económica. Bueno, mira, me da la impresión de que el 24 va a ser un año peor que el 23. Hay una variable clave aquí, que es la producción nacional. De nuevo volvemos a la producción, porque cuando la producción crece, bueno, hay más inversión privada, hay más inversión pública, eso es lo que expresa el crecimiento. Y lo más probable es que también se genere más empleo. Es decir, el crecimiento económico es importante, es bueno que la economía crezca. Claro, ya sabemos que hay problemas de medio ambiente, que puede afectar el medio ambiente, depende de cómo crezca, qué tipo de producción y también la distribución. Pero, ¿cuál es el dato del año que viene? Un crecimiento de 2,1. Este año 2,3. El año que viene 2,1. Bien, entonces ya hay un reconocimiento del gobierno y la CEPAL de que vamos para un año con menos crecimiento económico. Si es así,
Entonces, ya de entrada no vamos a estar mejor que este año. Si este año se generó poco empleo o no se generó ninguno, el que viene no hay que esperar mayor cosa. Lo otro tiene que ver con el presupuesto que aprobaron. El presupuesto que aprobaron eh, tiene recortes importantes en áreas claves. Por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, que le habían aprobado 135 millones, ahora tiene 90 millones de dólares. Le han quitado 45 millones. Entonces, ¿qué va a pasar con la agricultura? En el caso de desarrollo local, que le habían aprobado 52, aunque no lo ejecutó, ejecutó el 70%, este año le han aprobado 40. Al de vivienda, que le habían aprobado 20 y pico, este año le han aprobado 10. No vemos bien. Incluso el Ministerio de Trabajo, que tenía 19 millones, le han aprobado 17. Es un recorte pequeño, pero te da una idea por dónde va la prioridad. El ramo de relaciones exteriores, ese sí aumenta la defensa en 9 millones, eh, aumenta un poco el de salud, no aumenta mucho, y aumenta un poco el de educación, no es mucho, son aumentos de 1%, 1,2%. Pero además, ya sabemos que tienen dificultades para ejecutar esos presupuestos, porque además el presupuesto tiene bueno, antes de hablar de la, del faltante, en el caso del gasto de capital, hay una, hay una reducción, porque este año aprobaron 1.700 y pico y el año que viene 1.656. Es decir, están aprobando menos en el caso de la inversión pública. Bien, no se ve bien por el lado de la agricultura, por el lado de la vivienda, desarrollo local, por el lado de la inversión pública. Están inflando otras áreas, como la de los militares, que yo no sé, no sé bien, porque una cosa es la seguridad pública, pero otra cosa es la Fuerza Armada. Ok, entonces, ese presupuesto además tiene un faltante de 1.488 millones. Hay que conseguir 1.488 para ejecutarlo. ¿Cómo va a ser el gobierno? La deuda pública, aprovecho para darte este dato, está en una situación ya bastante precaria. Este gobierno, voy a volver sobre el año que viene, pero quiero dar este dato de deuda. Sí, sí. Este gobierno ha aumentado la deuda que le dejó. Voy a hacer una comparación. Ujú. La deuda pública a diciembre del año 2019. Diciembre. Alguien podría decir, bueno, pero yo voy a agarrar el diciembre como que así la dejó el FMLN. Yo sé que Sánchez Serén gobernó hasta mayo Sí. y Bukele gobernó de junio a diciembre. Pero Ujú. el presupuesto del 19 se aprobó en diciembre del 18. Digamos que Bukele heredó un presupuesto. Ujú. Ok. Entonces cerremos el 19 como la deuda última del FMLN. 19.808 millones. Partiendo de que Bukele no le agregó nada en 7 meses. 19.808 millones. Pero ¿cómo está a noviembre del 23? Ya tenemos el dato. Ujú. 29.452. Son más de 10.000, casi 10.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto es el aumento en términos porcentuales? 49%. Y no ha terminado porque a Bukele hay que juzgarlo entonces en diciembre del 24, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Así como yo estoy juzgando al FMLN hasta diciembre del 19. Esto es 4 años. Incluso falta un mes, porque estoy dando noviembre, no estoy dando el de diciembre, que no Ujú. lo tenemos. 10.000 millones. ¿Sabe cuánto creció la deuda de los 10 años de gobierno del FMLN? En 10 años, 9.000 y pico. Bukele en 4 años ya igualó el crecimiento de la deuda de 10 años, Ujú. en 4 años. Y falta un mes para esos 4 años. Falta diciembre. Y sabemos que en diciembre ya agarraron 298 de deuda para terminar el año, para pagar los salarios de este mes y gasto a proveedores. Es decir, que ya eso está por encima de los 26, está como en 29.700. Ok. Tremendo incremento de la deuda.
20.000 millones, 20.046 Hacienda y 9.406 lo que le deben a las AFP, Sí. que no lo están poniendo como deuda de Hacienda, sino del Instituto Salvadoreño de Pensión, pero es deuda pública, porque el Instituto Salvadoreño de Pensión, que es el que debe pagar, es un ente público, no es una institución privada, sino pública. Y la palabra deuda pública es la del gobierno central, que la paga Hacienda, la de las instituciones públicas autónomas financieras, como el BFA, por ejemplo. Si el BFA tiene una deuda, el Banco de Fomento, es deuda pública, que es un banco público, o el Banco Central, y las no financieras como la CEL, como CEPA, como ANDA. Y ahí entra el Instituto Salvadoreño de Pensiones como institución autónoma. Esto es enorme. Entonces, representa el 87% del PIB. Entonces, el año que viene necesitan 1.488. ¿Qué van a hacer? Yo creo que no lo consiguen, no lo van a conseguir. Y lo que hacen es no ejecutar el presupuesto. Pero además, ese presupuesto no está bien hecho. No está bien hecho. Mira, hay un rubro que se llama obligaciones generales del Estado, al que le pusieron 12 millones. ¿Qué es eso? Obligaciones generales del Estado es la deuda política. El año que viene, no sé si darán algo de la deuda política, porque las elecciones son en febrero y las otras son en marzo. Pero eso incluye también lo que el gobierno tiene en los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Corporación Andina de Fomento. Incluye la deuda del ISFA para los militares. Pusieron 12 millones. ¿Sabe cuántos son esos? Son alrededor de 300. Solo el ISFA, el pago a la Fuerza Armada, son más de 40. Lo que hay que poner en la Corporación Andina de Fomento son 65 millones anuales por 7 años. Ya pusieron en el 22, en el 23, hay que poner 65 el año que viene. Y lo que hay que poner en el fondo, etcétera. De manera que, ¿sabe lo que hacen? Al final, agarran dinero de salud, de educación, de otro ministerio y lo pasan para allá. Eso lo hicieron en noviembre. No sé si te acuerdas que Sí, sí, sí. decidieron agarrar 108 millones, creo que fue, para Sí. obligaciones generales del Estado porque tienen que pagarle a la Corporación Andina de Fomento y tienen que hacer esos pagos. Y se lo quitaron a todos los ministerios y a algunas Sí. autónomas. De manera que lo que ahí ponen en salud es mentira. De ahí van a agarrar 80 millones para obligaciones generales del Estado. Lo que pusieron en educación es mentira, de ahí agarran, porque no van a dejar de pagar eso. Ok, entonces ahí hay otra problemática en el diseño. Al Fosalud le quitan un 5%, le quitan dinero al salario del Ministerio de Educación, le reducen 7 millones de salario, cuando debieron aumentar los salarios este año 2023 por el escalafón, y el año que viene ni hablar. Entonces le quitan dinero, no va a haber aumento, sino despido. Entonces hay una serie de rubros ahí que está muy mal diseñados. Incluso en educación le quitan 125 millones a un rubro que se llama inversión en equipamiento y en tecnología y reparación. ¿Qué quiere decir eso? Las escuelas que tienen que equipar, el personal que tienen que capacitar y la reparación de escuelas, 125 millones menos. Pero además ya sabemos que lo que queda no lo van a ejecutar. De manera que este es un presupuesto, además, quiero decir, que es menor que el de este año, del 23, porque en el 23 con los refuerzos llegó a 9.400 y pico, y el del año que viene apenas llega a 9.100, un poco menos. Entonces, si el presupuesto es menor, y ya sabemos que no lo van a ejecutar, no va a contribuir a un crecimiento de la economía. ¿Qué apuesta entonces hay ahí? Ahí hay apuesta en propaganda, ahí hay apuesta en relaciones exteriores, en gasto militar y promesas. Promesas en obras públicas, promesas por aquí. Pero además, el año que viene hay que añadir otro elemento, Franklin. Si Bukele gana las elecciones de febrero y toma posesión el 1 de junio, surge un gobierno de facto. Cuando hablamos de gobierno de facto, es un gobierno que no está sustentado en ninguna normativa legal. Bukele sería un presidente ilegal. Eso lo saben las embajadas. Eso lo sabe los empresarios del exterior. Bueno, eso lo sabe todo el mundo. Pero me refiero a que eso no va a facilitar que venga inversión extranjera, porque aquí va a haber muchas dudas sobre la estabilidad del gobierno que surja.
porque es un gobierno sustentado en la ilegalidad y en un marco de conflictividad social poco complicado, porque este gobierno está peleado con muchos sectores, con víctimas del régimen de excepción, con gente del campo que le está quitando la tierra, con el campesinado quebrado, con sindicatos que no le dan legalidad, con el personal de salud, con el personal de educación. Los gremios de educación se están uniendo. Dicen que van a luchar contra las medidas que les afectan, etcétera. Hay muchos problemas, hay persecución política, hay problemas de desempleo, la gente tiene esperanza de mejoría y no va a haber mejoría. Entonces, va a ser un año que yo creo que no va a ser de estabilidad política, independientemente de si Bukele gana y cómo gane. Y cómo gane, no garantiza la estabilidad política del país. Todo esto, si lo ponemos sobre la plataforma de que estamos en una transición y que es una transición que depende de un poco de la lectura y de la decisión que tome la población. Pero las encuestas lo que te muestran ahora es una señal de continuidad. ¿Qué rumbo, si es que se le debe rumbo, se le podría definir rumbo, qué rumbo se le ve a la dinámica social y económica, sobre todo a la económica del país, tomando en cuenta que básicamente el otro año cierra un ciclo. Y después entramos, como tú dices, a un entorno marcado por ilegalidad, de alguna manera, un ejercicio con el sello de la arbitrariedad, de la persecución, de señales de alerta de cara a la comunidad internacional, con un entorno de empleo o de desempleo peleándose, porque no ves que en realidad ninguno determine un rumbo distinto. ¿Qué rumbo en realidad en el plano económico se podría más o menos definir en algunos escenarios, César? Mira, yo veo una economía que va a un crecimiento cada vez menor, con una tendencia al estancamiento. Ya de entrada, la tasa de crecimiento para el 24 es menor. No hay factores de crecimiento, porque para que eso se dé, tiene que haber una alta inversión privada y una alta inversión pública. Cuando vemos la inversión privada del país, en el caso de la extranjera, no fluye. Y no fluye porque es una economía que no crece el circulante. Y porque también en el país hay muchas dudas sobre las reglas de juego. Entonces, yo no veo que vaya a venir. Bukele tiene un control absoluto del Estado, un gobierno fuerte, y no viene, ha mejorado supuestamente la seguridad y no viene la inversión extranjera. Entonces, ¿qué es lo que atrae esa inversión? Es una dinámica económica, no es ni siquiera el tema de la seguridad, está demostrado, porque exhiben logro en ese terreno y la inversión extranjera cae en el año 2022 y este año tiene un crecimiento pequeño. Y la inversión privada nacional también está trabada por los bajos salarios, las bajas pensiones, el bajo consumo de la población, que hace que los empresarios no puedan arriesgar tanto dinero invirtiendo en el país. Mira cómo el Grupo Calleja ya compró empresas en Colombia por más de 500 millones. ¿Por qué no invierte esos 500 millones aquí? Porque genera sobreproducción. En Colombia no va a generar sobreproducción. Un país de 50 millones de habitantes, con una capacidad de consumo enorme. Entonces, hay trabas estructurales para la inversión. Y está el gobierno con un presupuesto que no lo ejecuta, cuyo principal componente es el pago de la deuda, 25, 26, 27%, con una deuda enorme que ya no es sujeto de venta de bonos, no coloca bonos en la arena internacional, en los mercados de capitales, ni en el 21, ni en el 22, ni en el 23. El Fobial quería colocar bonos por 500 millones y no pudo porque le dijeron me lo pague en 5 años 14%. Bukele le dijo que no y ya. Entonces, la deuda que está creciendo es interna. Ujú. Si no, porque si fuera deuda externa, por lo menos entran dólares al país, pero la interna significa ordeñar la banca privada y a las AFP, Ujú. cuyo dinero, el dinero que manejan es de la gente. Este año la deuda con las AFP creció en 1.000 millones de dólares, porque cambiaron los certificados de inversión previsional por los certificados de obligación, es decir, lo mismo, pero es ilimitada.
no tiene, antes tenía que representar no más del 45% de los fondos. Hoy no tiene límite y no tiene garantía de pago. Decidieron no pagar en 4 años. Ujú. Y en ese escenario de un gobierno irresponsable, con una deuda que pronto va a estar en 30.000 millones y la encontró el 19, en 19.000 y pico, que le debe a las AFP más de 9.000 millones, que decidió no pagarle por 4 años, caer en un impago. ¿Qué mensaje hay para los tenedores de bonos, para los organismos internacionales, para los empresarios extranjeros? Y un gobierno además impuesto ilegalmente. Entonces no tenemos factores de crecimiento, ni siquiera de financiamiento para el presupuesto. Sí. Entonces yo veo una economía que va mal, con poca inversión pública, poca inversión privada y tendencia al estancamiento. Y el empleo, en ese marco, para hablar de la gente, bueno, entonces el empleo no va a crecer, porque si no hay dinamismo económico, no puede crecer el empleo. Y Ujú. los salarios, ¿y cómo van a aumentar los salarios los empresarios en ese contexto? Y acordate que sigue creciendo eh, los precios de los productos, la canasta básica cada vez es más asfixiada, la gente en realidad, o por decirlo así, aquellos sectores pobres están en una condición todavía más pobre, más complicada y con menos acceso a, a, a situaciones que te pueden generar por lo menos el mínimo de condiciones para vivir. O- Siendo esto una realidad, César, dos preguntas para concluir. ¿Por qué vemos a un sector privado callado, silenciado, sin opinar? A una a ANEP y a un sector económico que con estas luces cualquiera diría debería ser un actor que esté generando de alguna manera debate, discusión, porque es el empleo de alguna manera donde impacta principalmente es al sector privado. ¿Cómo va a reaccionar en este sentido? Y la segunda, César, para concluir en dos preguntas con esta plática. Y la segunda, en realidad, ¿qué tanto va a soportar un entorno social, una población? Y sobre todo cuando uno mira escenas como las que ves en San Salvador, donde ya los agentes del CAN le quitan los billetes de lotería a un señor de 60 años que básicamente su vida laboral es vender billetes de lotería para llevarle un sustento a su familia. Entonces, ¿cómo entender esto que también tiene que ver con la economía en los dos planos? El macro, que es la gran empresa, y la microempresa, que tiene que ver con tortillerías, tienditas y el vendedor informal. Correcto. Mira, yo sí, yo creo que los grupos de poder económico, los grandes empresarios del país, la familia con muchos recursos, están apoyando a Bukele desde hace rato, salvo uno que otro que tiene problemas con él. Hay algunos grandes empresarios que están enfrentados y Bukele incluso lo ha perseguido y están fuera del país. Pero la mayoría están con el régimen por razones políticas, porque ellos entienden que este gobierno o este régimen, el proyecto que encabeza Bukele y su familia, le ha dado un golpe duro a la izquierda, incluyendo al movimiento social. Eso es innegable. Bukele creó un proyecto desangrando al FMLN, sacándole gente al FMLN. Y el FMLN ha tenido un descenso en su presencia, en su participación política electoral. Ha ido disminuyendo, no sé cómo será el año 2024. Pero hasta ahora ha habido una reducción. No es lo mismo tener 31 diputados que 4, ¿verdad? Y las alcaldías. Entonces, estos sectores siempre tuvieron como enemigo a la izquierda. O sea, para los grupos oligárquicos, ¿cuál era el problema del país? La izquierda. Durante la guerra, el FMLN, luego y Duarte, luego salieron de Duarte, negociaron con el Frente y gobernaron 20 años, desde Cristiani, antes de terminar la guerra. Y finalmente el Frente le dio dos derrotas a su presión política, que es Arena, y a sus aliados del PCN y del PDC. Dos derrotas electorales. Entonces apareció este proyecto de adentro que ha golpeado a la izquierda. Entonces, ellos entienden que Bukele lo está haciendo bien, porque ha llevado a la izquierda a un descenso. Entonces, apoyemos a Bukele. Esa es más o menos la lógica de estos grupos. Es una lógica pragmática política. No hay nada que esté haciendo Bukele contra ellos, salvo, digamos, a uno que otro que lo persigue.
Y por eso los instrumentos de la oligarquía, como la ANE, están callados. La ANE se enfrentó cuando estaba Simán, pero ahí hicieron un cambio y hoy está callada. Fusade no dice nada. La ASI no dice nada. Camagro no dice nada. Incluso Avanza. Ven que no le paga las AFP y no pasa nada. El Asafondo. Es decir, dejemos Bukele tranquilo para que él complete su obra, que liquida a la izquierda, que liquida los movimientos populares. Aquí hay 500 sindicatos que no tienen legalidad. Aquí están persiguiendo ONG que han hecho un trabajo histórico de izquierda, democrático, de apoyo al pueblo, como las Mélidas. Están atacando a las Mélidas, a Provida, para mencionar solo dos. Entonces, nada de eso le preocupa a la oligarquía, sino que, bien, que liquide o que golpee, que siga golpeando. Pero la oligarquía tiene dos preocupaciones y esto puede cambiar. Una es si Bukele se le va a meter en su negocio y le va a generar competencia, porque este grupo sí que está acumulando mucho. No hay acceso a la información pública. Es increíble que una alcaldía, acaba de salir una información hoy de una alcaldía que no quiere revelar los gastos que hizo de las fiestas patronales o de la fiesta de diciembre, creo que han aprobado que los diputados y diputadas no van a dar información de su viaje por 7 años. O sea, hay un cierre. O sea, hay un grupo gobernante que está acumulando mucho dinero. Los indicios de corrupción son de cientos y cientos de millones. La oligarquía eso lo mira. Puede ser que participe también en eso, a través de las compras públicas. Pero si Bukele intenta acumular más de la cuenta y generarle competencia, va a terminar como saca. Puede terminar como saca. Ellos miden hasta dónde puede llegar este. Y lo otro es que también los grupos de poder económico lo saben, que aquí se están agudizando factores de conflicto, que tiene que ver con tu segunda pregunta, con ya los sectores populares. La microempresa está asfixiada, la gente que vende en la calle vende menos, todos esos sectores están asfixiados, una pupusería le está yendo mal, le está yendo mal al que vende en la calle, a la panadería. Por cierto, la semita que me la vendían en 55 centavos, me la subieron a 75 y la semana pasada ya estaba en 80. Para mencionarte un ejemplo, y es más chiquita, una panadería viendo cómo sobrevive, subiéndole el precio a lo que vende y bajándole la cantidad. Pero eso es generalizado. Estoy hablando de aquí por donde yo vivo, pero todo está igual. Entonces, ¿qué factores de conflicto vienen? Mira, en la tierra se está creando un problema. Le están quitando tierra a la gente. ¿Para qué? Para proyectos turísticos, para proyectos agroindustriales, etcétera. Ahí hay un lío que se va a agudizar, un problema que se va a agudizar. Ya se creó el Movimiento Nacional de Defensa de la Tierra. Las víctimas del régimen de excepción son miles y miles de familias afectadas, miles. Y esto va para largo, no van a estar liberando gente en el 24. Ahí hay otro conflicto que se va a agudizar. Está el sector agropecuario que está Ujú. asfixiado, que no es lo mismo que quitar tierra. Estoy hablando ya del campesinado. Miles de personas, más de 70.000 que viven en la línea férrea, que no le dan título de propiedad. Lo pararon el proceso, que venía de los gobiernos del frente de entrega de títulos. ¿Para qué? Para desalojarla. Pero ¿qué van a hacer con 70.000 familias? Aquí viene conflicto. Los sindicatos que están mal, los sindicatos públicos que están vinculados a la educación, a la salud. ¿Dónde no hay problema? En Santa Marta hay problemas en comunidades, hay problemas con el agua. Todo eso y sobre todo la contradicción que yo siempre he señalado, en una opinión, entre lo que el pueblo espera del gobierno y el gobierno y lo que el gobierno hará por el pueblo. En este momento la gente puede decir, mucha gente, bueno, Ujú. bueno, todo está mal, porque está claro, no hay empleo, todo está caro. Eso está claro, eso no es tema de discusión. La gente no se engaña, la gente lo vive. Pero otra gente puede decir, bueno, yo le voy a dar un segundo chance a Bukele, ¿verdad? Ujú. Para ver, incluso el 48% según la encuesta de la UCA dice que él va a mejorar, a resolver los problemas económicos. Pero ¿qué quiere decir resolver los problemas económicos? Para una gente, para la persona, que le dé empleo o que le mejore su salario o que Sí. le controle los precios. Son tres cosas. No es Producto Interno Bruto, no es balanza de pago, no. Es empleo, salario y precio. Esas son las tres variables del pueblo. Ujú. Entonces, nada de eso va a mejorar.
porque ¿cómo va a controlar los precios? Además, en un entorno internacional desfavorable. ¿Cómo va a resolver el problema del empleo con una economía que no crece? Y los salarios lo van a subir en el sector privado, en un marco de bajo crecimiento económico y caída del consumo. Se va a pelear con la oligarquía. Pues, yo no le veo. Entonces, sí, aquí se van a agudizar los problemas en estos 5 años que vienen si este gobierno continúa. Y asúmele y agrégale a esto la ilegalidad, porque eso está claro, ¿eh? La ilegalidad del gobierno. Ese no es un factor cualquiera, es un factor institucional que tiene impacto a nivel internacional. Mucha gente puede decir, a mí no me interesa eso, pero ese es un factor importante. Cuando ya uno habla de inversión extranjera, de comercio, de venta de bonos, el tema de la legalidad, de la corrupción pública, del Estado de Derecho cuenta. Es parte del índice del ENVI, que mide el riesgo país, ¿verdad? Es decir, el riesgo del pago de la deuda. Bueno, y puede ser que haya un acuerdo con el Fondo Monetario para conseguir los 1.400 millones. Si eso ocurre, entonces imagínate qué va a pasar aquí, porque el fondo le va a imponer un programa de ajuste. Yo no me comprometo a decir que va a suceder eso, pero se está hablando de que van a negociar, porque el presupuesto no es financiable. Pero, ¿y a qué conduce un acuerdo con el fondo? A subir el IVA, a recortar el subsidio al gas, a frenar las compras públicas. Es un ajuste. Eso afecta el crecimiento económico y la deuda no disminuye, porque el fondo le va a pagar, le va a prestar 1.400, 1.300. La deuda sube. Lo que garantiza el fondo es que pague la deuda. Y a esto, si tú le sumas un entorno de manejo opaco de los recursos, una estela que cada vez es más evidente de corrupción, del uso de recursos para que los políticos paguen privilegios y sigan operando bajo esquemas que habían sido calificados como la vieja política. Entonces, las señales se te complican aún más en general, porque hay que decirlo que un gobierno al que se le entrega tanto poder y controla de manera absoluta todo el Estado, simple y sencillamente utiliza los recursos y maneja la cosa pública a su capricho y antojo, sin que nadie lo controle, lo vigile, lo audite, lo fiscalice. Y eso definitivamente te genera más corrupción. Sí, y agrégale a eso que puede haber un aumento de la represión, Total. porque cuando el pueblo diga, yo le di un segundo chance y no veo nada claro aquí, no veo empleo, no veo mejoría de ningún tipo, lo que veo es más problemas, y venga la decepción, el gobierno puede estar tentado a subir la temperatura de la represión, a actuar por el lado de, que es lo que ya estamos viendo con los ejemplos que tú ponías. Ahí vemos Sí, policía tirándole fotos a los familiares de los presos políticos, haciendo sí. de periodistas. Eso es meter miedo. Pero en un entorno así, subir la represión y llevar el país a una desestabilización. El exceso de poder político, de control del Estado, no garantiza estabilidad política, no garantiza estabilidad. Ese es un elemento que la oligarquía lo está contemplando ¿Sientes tú que se está también. estirando la pita a ese nivel ya, César? ¿O todavía le das un compás de espera a este proceso que está en marcha? Yo creo que eso puede coger fuerza en la segunda mitad del 24 Uh-huh, o en el 25, siempre que Bukele gane, ¿verdad? Porque uh-huh. yo no quiero decir que él va a ganar, pero digamos, si gana las elecciones, en el marco de la ilegalidad, la pregunta del pueblo viene en el 24. La pregunta, pero ¿qué pasó aquí? Le di la presidencia 2 veces, le di la Asamblea Legislativa 2 veces, pero mi vida no mejora. Ahí hay varios caminos para la gente. Una es la migración, que de hecho ha estado aumentando. La Sí. otra es la pasividad, la apatía. Y la otra es el malestar social y las protestas. Pero Eso hay que, además, eso hay que sumarlo porque también te activa factores extremos de la gente, es decir, en sectores sociales.
te activa el raterismo, te activa nuevamente factores de delincuencia, de inseguridad, porque la gente de alguna manera o resuelve o resuelve. Y eso tiene que ver con bajo los esquemas legales o fuera de los esquemas legales. Entonces, yo Sí, también te genera un entorno de inseguridad y de crisis producto de los problemas económicos. correcto, correcto. Y agudiza más los problemas económicos, porque si Totalmente. la César, problemática social se agudiza, entonces mucho sí. menos inversión. César, te agradezco el espacio, de verdad. Es importante tratar de ir más allá, porque básicamente estamos cerrando un año con mucha carga subjetiva de pólvora, de luces de Navidad, de espejitos mágicos, de conciertos todos los fines de semana, bueno, hasta Messi viene, y eso aparentemente llena de mucha, ¿cómo se llama?, efervescencia mágica a la gente, pero cuando llega a su casa otra vez se encuentra que en la refri no hay comida y que posiblemente le está complicando pagar la luz, el agua, el cable, etcétera. Esa es la realidad. Entonces, más allá de las luces de Navidad y esto, la situación que está enfrentando económicamente el país y lo que viene, simple y sencillamente, como que no da mucha margen de maniobra. Es una situación bastante, bastante complicada. Y te agradezco, César, que nos ayudes a aterrizar un poco este tema, que son temas, digamos, un poco cargados, densos, pero que sin duda es importante leerlos y sobre todo cuando está cerrando un periodo y abriendo un nuevo capítulo en el país. Te agradezco, te deseo lo mejor para este cierre de año, César. Bueno, muchas gracias a ti, Franklin, y feliz año nuevo, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a cómo trabajar. terminamos. Nos quedan pocos días para terminar el año y con nuevo brío para el que viene. Sí, bueno, el que viene un poco cargado ya. Sí, Básicamente la última etapa de la campaña, febrero vamos a elecciones, marzo vamos a elecciones y ya no quiero saber, ni ponerme a imaginar qué es lo que viene después del proceso electoral. Un proceso electoral que hay que decirlo, muy fuera de lo normal, bastante irregular, con muchos señalamientos, con una institucionalidad bastante frágil, débil, oscura. No, la situación todavía se carga aún más de lo que hemos conversado. Pero bueno, siempre hay que tener espíritu combativo de lucha y la energía para poder enfrentar las dificultades que de alguna manera nosotros mismos vamos generando como sociedad. Así es la cosa. Pero de todas maneras, un abrazo a tu familia, a ti, bendiciones y que este 31 nos deje por lo menos la energía y la carga para seguir dando la lucha. muchas gracias. Igual para ti. Abrazo gente a ustedes, gracias por acompañarnos y como siempre les comento, en el transcurso de los siguientes días vamos a compartir pequeñas cápsulas para que usted pueda interactuar, comentar, reaccionar y mandarnos pues su opinión. Feliz viernes, ya casi cerrando el año. Un abrazo y nos vemos en la próxima.